El día de hoy vamos a estar hablando acerca de los modelos atómicos. Pero para entender qué es un modelo atómico, primero tenemos que entender lo que es un átomo. Los átomos son partículas más pequeñas en las que un elemento puede ser dividido sin perder sus propiedades químicas. Entonces, un modelo atómico es creado con el objetivo de representar de manera gráfica la dimensión atómica de la materia. Pretende explicar la estructura de los átomos, sus propiedades y cómo funcionan. El primero de los modelos atómicos fue creado por un filósofo y matemático llamado Demócrito, quien consideró que la materia está hecha de mínimas partículas que no se podían dividir por más pequeñas y las llamó átomos. Unos 2000 años más tarde, esta idea fue retomada y usada para futuras investigaciones sobre la materia. A lo largo de los años, los modelos atómicos han cambiado y hoy vamos a revisar algunos de esos modelos. El primero en hablar sobre la materia fue Aristóteles, que sostenía que la materia era continua y estaba constituida por 4 elementos esenciales: fuego, aire, tierra y agua. El modelo atómico de Demócrito. Este fue el primer modelo atómico que surgió gracias al investigador griego Demócrito en el año 370 a.C. Este filósofo y matemático se encargó de desarrollar la teoría atómica del universo, en la que afirmó que el universo está formado por una partícula indestructible llamada átomo, del griego a, que significa sin, y tomo, que significa división. Los átomos eran eternos, indivisibles, homogéneos, incompresibles e inmutables, ya que no duran para siempre, no cambian y no pueden dividirse en partículas más pequeñas. Para esta teoría, el átomo es la partícula más pequeña que existía. Según esta teoría, los átomos se diferencian en tamaño, pero no por cualidades internas. El modelo atómico de Dalton. Este modelo atómico fue creado por Dalton, un químico y matemático que vivió entre los años 1766 y 1844. Este químico fue el primero en crear una teoría científica que decía que el átomo era parecido a una esfera sólida, muy pequeña, indivisible, indestructible e inmutable. Dalton creó postulados acerca de esta teoría que decían que la materia estaba compuesta por átomos, que son partículas muy pequeñas, indivisibles e indestructibles, que los átomos son de un mismo elemento, idénticos entre sí, ya que tienen igual masa, volumen y propiedades, que los átomos de distintos elementos se pueden combinar y formar otros compuestos en proporciones numéricas sencillas. Además, pueden combinarse en distintas proporciones y formar distintos compuestos. Y por último, que los átomos son eléctricamente neutros, es decir, no tienen cargas eléctricas en su interior. ¿Cuál es la diferencia con las teorías anteriores? Esta teoría cambia la idea que se tenía de que la materia estaba constituida únicamente por 4 elementos e introduce la idea de discontinuidad de la materia. ¿Cuáles son las ventajas sobre las teorías anteriores? Que fue el primer modelo atómico que estaba estipulado en bases científicas. Y las desventajas, que no tomó en cuenta en sus estudios la estructura del átomo y que se equivocó al indicar que los átomos no eran divisibles. Eugene Godestein nunca propuso un modelo atómico propio, pero sus descubrimientos fueron fundamentales para que Thomson desarrollara el suyo. Descubrió los rayos canales, a los que posteriormente llamó protones. El modelo atómico de Thomson surgió entre los años 1856 y 1940 por el científico Thomson, quien descubrió que existía el electrón y los isótopos. Estableció su propio modelo atómico en el que sostenía que un átomo era una esfera con carga positiva donde se encuentran distribuidos corpúsculos con carga negativa que reciben el nombre de electrones. Su modelo se asemeja a un budín de pasas. Según este modelo, los átomos son eléctricamente neutros, tienen la misma carga positiva representada en los protones y negativa representada en los electrones, donde los electrones tienen una gran movilidad. Los postulados del modelo atómico de Thomson son los siguientes. Descubre una partícula más pequeña a la que llama electrón. El átomo es divisible. El electrón tiene masa y carga eléctrica. Los electrones estaban en reposo dentro del átomo.
y el átomo es eléctricamente neutro y por lo tanto el núcleo debe ser positivo. Las ventajas de este modelo con respecto a los anteriores es que inició los estudios acerca de la estructura interna de los átomos. Y las desventajas es que es incorrecta su posición respecto a la distribución de la carga positiva en el átomo. Y la otra desventaja es que no explica el porqué la regularidad de la tabla periódica de Mendeleev. El modelo atómico de Perrin modificó el modelo atómico de Thomson, sugiriendo por primera vez que las cargas negativas son externas. El modelo atómico de Lewis. Lewis fue un físico y químico que vivió entre los años 1875 y 1946. Este modelo atómico está basado en un cubo, ya que él decía que los electrones se colocaban de manera cúbica ubicándose en los vértices. Se puede decir que gracias a esta teoría surge el concepto de valencia de un electrón que establece que los electrones se pueden enlazar con otro elemento. El modelo atómico de Ernest Rutherford. Este modelo fue creado por un químico y físico que se encargó de estudiar las partículas radiactivas y fue el primero en crear un modelo en el que se podía demostrar que el átomo está formado por un núcleo atómico central que está cargado positivamente y una corteza en la que los electrones giran. En este modelo el núcleo es muy pequeño y es casi toda la masa del átomo. Este modelo da la semejanza a un sistema solar. Rutherford demostró que los átomos están mayormente huecos. En su centro tienen un diminuto núcleo muy pesado y denso y alrededor del cual giran los electrones. Primero propuso un núcleo con protones y los postulados de esta teoría son los siguientes. El descubrimiento de los protones menciona que el átomo no es compacto, sino que tiene un espacio muy grande entre los protones y los electrones. Postula que el átomo es aproximadamente 2000 veces mayor que el electrón. Menciona que la mayor parte del átomo es vacío y representa al electrón con una trayectoria en forma de elipse. Las diferencias con las teorías anteriores es que los electrones no están pegados al núcleo, sino que giran alrededor de él. Entre este y los electrones hay un vacío. Las ventajas que tiene con las otras teorías es que fue el primero en dividir el átomo en dos partes y que propuso por primera vez un núcleo para el átomo. Las desventajas con las teorías anteriores es que no todas las órbitas de los electrones eran posibles y se equivocó al afirmar que los electrones radiaban sobre el núcleo. El modelo atómico de Max Planck postuló que cualquier partícula emite energía llamada cuanto y por lo tanto la energía emitida del electrón no es continua, sino cuantizada. El modelo atómico de Niels Bohr está basado en las teorías de Rutherford y explica, gracias a la mecánica cuántica, cómo los electrones giran alrededor del núcleo en órbitas circulares estables y que los electrones se pasaban de órbita en órbita para ganar o perder energía. Propuso un nuevo modelo para el átomo de hidrógeno aplicado a la teoría cuántica de radiación de Max Planck. Consideraba que los átomos no eran esferas sólidas, sino que estaban constituidas por un núcleo muy pequeño, bien definido, en las que se encontraban los protones y los neutrones y cargas negativas que se mueven a su alrededor con el espacio vacío, en donde existía una gran cantidad de espacio entre los electrones, los cuales se mueven en diferentes órbitas concéntricas alrededor de un núcleo. Esas órbitas o niveles definidos poseen radios diferentes. Sugirió además los niveles cuantizados de energía, que son orbitales definidos para los electrones con una energía específica. Los postulados de esta teoría son los siguientes. Clasifica los niveles de energía que absorbe el electrón y les dio el nombre de fotón. Los electrones se mueven a niveles estacionarios dependiendo de la cantidad de energía que tengan y define la energía que se absorbe sobre el electrón como un fotón. Las diferencias con otras teorías es que explica por qué los electrones no son atraídos al núcleo, cuantifica los niveles energéticos, explica el movimiento de los electrones, representa la trayectoria del electrón como un círculo y determina que con más energía el electrón da saltos a otras órbitas.
En 1925 aparece el modelo matemático que explica el comportamiento del electrón en átomos que tienen más de un átomo. Se establece el concepto de orbital. El modelo atómico de Louis de Broglie, que propuso que el electrón tendría propiedades ondulatorias y de partícula, al igual que la energía lumínica. El modelo atómico de Sommerfeld, que fue un físico alemán que vivió entre los años 1868 y 1951 y que cambió el concepto de las órbitas circulares de los átomos por órbitas elípticas. Este científico se encargó de perfeccionar el modelo de Bohr con las órbitas elípticas, lo cual dio lugar a un nuevo número cuántico. El modelo atómico de Werner Heisenberg, que fue el que formuló el principio de incertidumbre, el cual establece que es imposible determinar la posición y velocidad exacta del electrón. Y por último, el modelo atómico de Erwin Schrödinger. Este modelo atómico estableció que los electrones no giran en órbitas determinadas, sino que su posición no se puede determinar con exactitud. Establece que se puede determinar la evolución del electrón mediante ecuaciones matemáticas, pero no su posición. Propone una ecuación matemática que da la posición más probable del electrón en un átomo de hidrógeno. Describió los electrones como ondas y mencionó que los electrones se encuentran en orbitales que son regiones alrededor del núcleo donde hay una máxima probabilidad de encontrar un electrón dado.
Y por último, el modelo atómico de Erwin Schrödinger. Este modelo atómico estableció que los electrones no giran en órbitas determinadas, sino que su posición no se puede determinar con exactitud. Establece que se puede determinar la evolución del electrón mediante ecuaciones matemáticas, pero no su posición. Propone una ecuación matemática que da la posición más probable del electrón en un átomo de hidrógeno. Describió los electrones como ondas y mencionó que los electrones se encuentran en orbitales que son regiones alrededor del núcleo donde hay una máxima probabilidad de encontrar un electrón dado.